A las 4:17 horas exactas del 15 de septiembre de 2025, las tranquilas aguas del Caribe se convirtieron en escenario de guerra. 3 embarcaciones sin identificación que navegaban en la oscuridad a unas 180 millas náuticas al sur de Puerto Rico aparecieron repentinamente en el radar de la Armada, rápidas, compactas y armadas. En cada sala había bidones de productos químicos que se identificaron como precursores del fentanilo, y los escáneres térmicos mostraron a hombres manejando ametralladoras pesadas bajo lonas. La orden llegó a través de una línea segura del Comando Sur de Estados Unidos. Designación hostil confirmada libre de armas. Antes de mostrar cómo los marines respondieron a este ataque con una fuerza sin igual. Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte, porque estas misiones del mundo real pueden cambiar tu perspectiva sobre la guerra moderna. El primer misil se desprendió de su riel 23 segundos después. Un cegador destello blanco rasgó el mar cuando un infierno detonó al impactar. Cuando la onda expansiva se disipó, un barco había desaparecido. El segundo ardió en llamas y el tercero derivó en silencio, con su tripulación ya muerta. Los marines a bordo encontraron equipos satelitales, transmisores encriptados y mapas de las rutas costeras estadounidenses desde Tampa hasta Corpus Christi. Esa huelga marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense. Horas antes, en Washington, se había firmado una orden ejecutiva que declaraba a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras según la ley federal. Ya no era una guerra contra las drogas. Fue un conflicto armado. Estados Unidos había entrado oficialmente en su primera guerra contra combatientes no estatales en el hemisferio occidental. En las pantallas del Pentágono, una sola frase parpadeaba en rojo. Operación Justicia de Hierro activa. En cuestión de minutos, grupos de portaaviones, aviones de reconocimiento y unidades expedicionarias de infantería de marina cambiaron de posición a lo largo del corredor del Caribe. Al amanecer, la bandera estadounidense ondeaba sobre aguas controladas durante mucho tiempo por submarinos y lanchas rápidas de cárteles. A las 4:45 horas, el tráfico encriptado aumentó repentinamente desde Sinaloa y Aliscoco. Los interceptores capturaron un fragmento. Primera fase completada. La segunda fase comienza al amanecer. Los analistas creían que se trataba de una llamada a la represalia. Nadie sabía dónde ni con qué rapidez impactaría. Entonces llegó la primera contraofensiva. Los controladores aéreos civiles sobre Texas detectaron 3 señales de drones no identificados que cruzaban desde el Golfo. Cada una se movía en plataformas militares bajas, metálicas y estables que se suponía que los cárteles no debían poseer. En el puente de mando del USS Patton, alguien susurró, esos ya no son mensajeros. Son unidades de combate. La situación pasó de la interdicción al diálogo. 2 F-35B del Escuadrón de Ataque de Cazas de la Infantería de Marina 311 despegaron rápidamente de la cubierta para interceptarlos. Sus radares detectaban objetivos armados con lanzagranadas montados, drones civiles reconvertidos ahora capaces de realizar ataques aéreos. A las 459 horas, el primer misil Elfire impactó en pleno vuelo, destrozando un dron en 1000 pedazos de titanio en llamas. Otro se lanzó al mar después de que se bloqueara la señal de su controlador. Pero el tercero, el más grande, logró burlar la red de defensa y desapareció del radar. Minutos después, una cámara de seguridad de una refinería de petróleo cerca de Galveston captó un destello blanco sobre el agua. La onda expansiva se registró como la detonación de aproximadamente 100 libras de compuesto de amonio de grado militar. No hubo víctimas, pero el mensaje fue claro. Los cárteles habían atacado territorio estadounidense. Dentro de la sala de crisis, los asesores advirtieron al presidente que, si continuaban las represalias, podría ser necesario el apoyo de una coalición al estilo del Artículo 5. La respuesta fue sencilla. Despliégalo y finalízalo. Y con esas 3 palabras, Estados Unidos pasó de la defensa al ataque. Para los hombres a bordo del Testigo, esto ya no era una intercepción rutinaria. Fue el primer ataque de un conflicto nunca antes visto en el mundo. Un estado que declara la guerra a un cártel. Nadie durmió esa noche.
Los operadores de radar miraban fijamente las pantallas hasta que se les nublaba la vista, esperando el próximo contacto. Porque en algún lugar más allá de ese horizonte negro, cientos de combatientes del cártel se estaban armando para dar su propia respuesta. Y lo que desataron a continuación haría historia por las razones equivocadas. A las 63 horas hora del este, el USS Patton recibió una transmisión codificada del Comando de Inteligencia Naval en Miami. El mensaje era simple. Escalada confirmada. Imágenes satelitales de las costas de Yucatán y Sinaloa mostraron convoys de vehículos blindados saliendo de pistas de aterrizaje clandestinas bajo control de los cárteles. Cada camión transportaba cajas de municiones marcadas con caracteres rusos y chinos. Pruebas de que armas extranjeras habían llegado al arsenal del cártel. Los equipos de reconocimiento de la Infantería de Marina a bordo del convoy observaron imágenes de drones mientras el convoy se dividía en 3 direcciones hacia Sonora, Veracruz y Tamaulipas. El mensaje era claro, los cárteles se estaban movilizando. Lo que parecía logística criminal ahora era movimiento militar. No están huyendo, comentó un comandante naval. Se están desplegando. En cuestión de horas, el Comando Sur de Estados Unidos elevó el nivel de amenaza a condición de conflicto armado roja. El Pentágono autorizó la creación del Grupo de Trabajo Sousgate, una operación conjunta que vincula a los marines, la DEA y la Guardia Costera bajo una misma estructura de mando. Su misión es localizar y neutralizar los puntos de lanzamiento de los cárteles antes de que la próxima oleada de drones pueda alcanzar el espacio aéreo estadounidense. A las 7:40 horas, un EA-18G Growler despegó del USS Trípoli y comenzó a interferir las señales originadas en la península de Yucatán. Segundos después, los operadores de radar detectaron un grupo de 6 drones del cártel armados con cargas de fragmentación. Se elevaron sobre la costa como avispas metálicas antes de ser aniquiladas por interceptores F-35B en altura. Fue el primer derribo aire-aire confirmado contra un adversario no estatal dentro del espacio aéreo occidental. Mientras tanto, en tierra firme, se libraba una batalla diferente. Infantes de marina mexicanos, presionados por Washington, allanaron un complejo del cártel de Sinaloa en las afueras de Culacón y recuperaron discos duros digitales que vinculaban a los cárteles con empresas mercenarias clandestinas en Venezuela. Esos archivos contenían planes de vuelo de aviones de carga privados con destino a Florida y Texas y coordenadas de un escondite costero con nombre en clave Black Harbor. Cuando esa información llegó al Comando Sur, los marines no esperaron una invitación formal. A la mañana siguiente, embarcaciones de operaciones especiales se adentraron en el Golfo en medio de una densa niebla con órdenes de localizar y destruir cualquier instalación de lanzamiento dentro de un radio de 30 metros. Como dijo posteriormente uno de los agentes, ya no se trataba de tráfico de personas. Se trataba de defensa nacional. A las 8:22 horas, drones de reconocimiento identificaron un grupo de contenedores metálicos enterrados en una ladera costera al norte de Veracruz. Las imágenes térmicas mostraron conductos de combustible y salidas de calor, indicios de un búnker subterráneo. Cuando los marines irrumpieron en el lugar, encontraron una red de habitaciones repletas de armeros, servidores criptográficos y ensamblajes de drones. Una bandera mexicana colgaba de una pared, una burla a la soberanía sobre territorio criminal. El búnker estaba equipado con detonadores de C4 programados para activarse al entrar, pero un equipo de desactivación de explosivos de la Armada desactivó la carga segundos antes de la detonación. Dentro, encontraron una tableta que aún grababa video. Las imágenes mostraban a hombres armados ensamblando cohetes pintados con un emblema de escorpión negro, la firma del CJNG. Cada cohete estaba marcado con una sola palabra en inglés, retribución. Esas imágenes se reproducirían posteriormente en la sala de crisis de la Casa Blanca. Era la prueba de que los comandantes de los cárteles habían declarado la guerra a Estados Unidos en su propio idioma. A las 10:12 horas, el presidente autorizó una contraofensiva a través de aguas internacionales. En cuestión de instantes, misiles guiados desde los misiles Bataan y Trípoli cayeron sobre conocidos emplazamientos de almacenamiento de gas natural del CJNG a lo largo de la costa del Golfo. Cada golpe fue preciso y quedó registrado desde una vista satelital para su documentación legal.
Las ondas expansivas se sintieron a cientos de kilómetros de distancia. Llegó entonces el momento que conmocionó a todos los analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Una transmisión interceptada de un cártel, procedente de un carguero disfrazado frente al puerto de La Habana, contenía una sola frase en español. Fase 3, a por las bases. Nadie sabía a qué bases se referían, pero en las próximas 2 horas, la respuesta incendiaría la costa estadounidense. A las 11 horas, el Comando de Defensa emitió una alerta única para todas las instalaciones del sur. Condiciones Sable. Significaba una sola cosa. Un ataque creíble se aproximaba a suelo estadounidense. Todas las estaciones de radar, desde Key West hasta Corpus Christi, se iluminaron con ecos fragmentados. Al principio, los analistas pensaron que se trataba de un fallo técnico, pero el análisis de patrones reveló lo contrario. Un enjambre de drones rápidos y de baja altitud se aproxima desde el Golfo en una formación demasiado organizada para ser obra de aficionados. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un actor no estatal había lanzado un ataque aéreo coordinado contra el territorio nacional. Dentro del Centro de Operaciones Conjuntas del Pentágono, el mapa del espacio aéreo se tornó carmesí. Drones lanzados desde cargueros camuflados estaban entrando en las redes costeras estadounidenses. Posteriormente se identificó a esos buques como barcos propiedad de cárteles y reacondicionados para la guerra. Cada uno transportaba docenas de unidades cargadas de explosivos destinadas a terminales petroleras, bases navales y muelles civiles. Comenzó la cuenta atrás. Faltan 6 minutos para el impacto. Los F-35B, desde la formación Baton Streak, se deslizaban a través de las nubes bajas como cuchillas plateadas. En un silencio coordinado, los artilleros de la infantería de marina fijaron sus cañones SIPs de tanques de arena en el enjambre que se aproximaba. Armas calientes. Ventana de intercepción, 4 minutos. Entonces el cielo estalló. Ráfagas de proyectiles de tungsteno rasgaron el aire, destrozando la primera ola antes de que pudiera cruzar la costa. Cada impacto hacía que chispas cayeran sobre las olas. Un espectáculo de luces brutal sobre el Golfo. Pero cuando el humo se disipó, el radar aún mostraba 12 drones sin localizar. Más pequeño, más rápido, más inteligente. Faltan 2 minutos. Los comandantes se dieron cuenta de que se enfrentaban a drones suicidas modificados equipados con protocolos de contrainhibición. Tecnología que solo un laboratorio militar podría desarrollar. ¿De dónde sacaron esta tecnología?, preguntó un agente. La respuesta llegó segundos después. Un paquete interceptado fue rastreado hasta un servidor en Europa del Este y enrutado a través de Venezuela. Faltan 40 segundos. 2 drones rompieron la formación y se lanzaron en picado hacia un guardacostas estadounidense cerca de la costa de Luisiana. El barco disparó misiles de respuesta, uno dio en el blanco, el otro falló. El segundo dron se estrelló contra la popa, detonando una carga hueca que abrió un agujero de 1,2 metros en la cubierta. Un marinero resultó herido. Fue la primera baja estadounidense confirmada en la guerra contra los cárteles. -0. Los drones restantes impactaron tanques de almacenamiento de petróleo en alta mar, enviando ondas de choque visibles desde Galveston hasta Pensacola, pero ninguna alcanzó zonas pobladas por civiles. Todos los objetivos habían sido predichos, interceptados o absorbidos por las barreras defensivas activadas minutos antes. La rápida respuesta salvó cientos de vidas. Sin embargo, el simbolismo era inevitable. Los cárteles acababan de llevar a cabo un ataque coordinado en varios estados de Estados Unidos y habían logrado acercarse lo suficiente como para dejar huella. En Washington, el silencio reinaba en la sala de crisis. Entonces el presidente pronunció una sola frase. Querían reconocimiento. Dáselo del tipo militar. En 30 minutos, la Operación Justicia de Hierro se transformó en la Operación Horizonte Ciego. Su objetivo, destruir todas las plataformas de lanzamiento, cargueros y búnkeres costeros vinculados al ataque. La orden se transmitió a toda la red de combate del Comando Sur, desatar una represalia total. A las 12:37 horas, los F-18 Super Hornets del USS Tripoli se lanzaron en picado sobre el Caribe,
arrojando munición de precisión sobre barcazas de reabastecimiento de combustible del cartel. En ese mismo momento, un destacamento clasificado de Navy SEAL se desplegó cerca de Veracruz para localizar a un hombre conocido solo por su nombre en clave Ausspectro, del que se cree que coordina los ataques con drones desde búnkeres subterráneos. Cuando el humo se disipó de la costa, las interceptaciones encriptadas revelaron mensajes de pánico de los cárteles. Nuestros sistemas son ciegos. Coordenadas perdidas. Echar para atrás. Echar para atrás. Pero ya era demasiado tarde. Los equipos cibernéticos estadounidenses ya habían penetrado la red que controlaba sus operaciones con drones. En cuestión de segundos, decenas de sus unidades aéreas restantes se paralizaron en pleno vuelo y se estrellaron contra el océano como halcones destrozados. Cuando se perdió el último contacto por radar, un oficial de la Marina simplemente dijo, amenaza neutralizada. Pero la celebración no duró. Los analistas de inteligencia advirtieron que el verdadero peligro no había terminado. El cártel aún mantenía reservas de armas químicas en tierra. Y un último mensaje interceptado de Culiacán contenía una frase ominosa. Si caemos, nos los llevamos todos. Esa frase desencadenó la siguiente etapa, un ataque preventivo que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. A las 15:45 horas, la Operación Horizonte Ciego entró en su fase decisiva. Inteligencia satelital confirmó la existencia de 3 complejos fortificados en el interior del norte de México, cada uno de los cuales sirve como centro de mando para las operaciones con drones del CJNG y Sinaloa. La orden del presidente fue breve y precisa, autorización total para un ataque. Ejecutar. En cuestión de minutos, los bombarderos 2B-2 Spirit despegaron de la base aérea de Viteman en silencio de radio, atravesando la estratosfera hacia Sierra Madre. Su carga útil, 24 GBU de precisión, 57 penetradores de munición masiva. El mundo no los oiría, solo sentiría las consecuencias. Abajo, el puesto de vigilancia del cartel no vio nada más que el cielo nocturno hasta que las montañas se iluminaron de blanco. La primera detonación abrió una cresta, provocando el derrumbe de la red de búnkeres que se encontraba debajo. El segundo arrasó una pista de aterrizaje repleta de lanzacohetes con la etiqueta Retribución. El tercero aniquiló un convoy de monstruos blindados que huían hacia el oeste. Impacto confirmado. 0 supervivientes. Objetivos neutralizados. Al otro lado del Golfo Pérsico, destructores de la Armada estadounidense lanzaron misiles Tomahawk Block D hacia coordenadas encriptadas vinculadas a las comunicaciones del cártel. Cada ojiva portaba módulos de pulsos electrónicos que borraban por completo los canales satelitales del sindicato. Por primera vez en décadas, los cárteles guardaron silencio. Luego llegó el elemento tierra. A las 16:12 horas, un equipo de asalto marino designado Hecho 13 se infiltró en un complejo de refinería abandonado en las afueras de Matamoros, que se cree alberga precursores químicos para la producción de fentanilo. En el interior encontraron tanques subterráneos, racks de servidores y una bandera negra con la palabra justicia escrita con sangre. El líder de Hecho 13 lo reportó. Paquete confirmado. Esto no es un laboratorio de drogas. Es un depósito de armas. El alto mando autorizó la demolición. Los marines colocaron cargas térmicas, se retiraron y observaron cómo todo el lugar desaparecía en una columna de fuego visible desde el espacio. Esa única explosión borró unos $3.000 millones en activos del cártel. Al atardecer, el Golfo estaba en calma. Nada de drones, nada de lanchas cañoneras, nada de charla. Pero los analistas sabían que ese silencio no era la paz. Fue una recalibración. Los servicios de inteligencia sugerían que las facciones supervivientes se estaban reagrupando más al sur, intentando reconstruirse con nuevas alianzas y monedas digitales. Las guerras no terminan con explosiones. Un funcionario de defensa señaló, terminan cuando al enemigo se le acaban las razones para luchar. A las 20 horas, una comunicación final del Comando Sur resumió el día en 3 líneas. 37 objetivos eliminados. 0 víctimas civiles. Operación Horizonte Ciego completada.
Sin embargo, tras esas cifras se escondía una verdad que ningún informe podía borrar. Estados Unidos había cruzado un umbral. La nación que una vez combatió a los cárteles mediante la aplicación de la ley, ahora los combatía mediante la guerra abierta. La escena final se desarrolló a bordo del USS Patton. Los marines se alinearon en la cubierta mientras el sol se ponía en el mar. La voz del capitán se escuchó a través del sistema de comunicaciones. Recuerda este día. La frontera no se movió. El campo de batalla sí. Un solo marine miró hacia el horizonte. El agua refleja el resplandor incandescente de los disparos lejanos. La guerra no había terminado. Pero, por primera vez, no fue una contienda unilateral. Los cárteles construyeron un imperio del terror. Pero cuando llevaron esa guerra a las costas de América, olvidaron una regla de la historia. Quienes desafiaron a los marines rara vez viven para contarlo. Si esta historia te atrapó, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más análisis militares del mundo real, donde cada misión, cada batalla y cada decisión da forma al próximo capítulo de la guerra moderna.